Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, por tu fidelidad, Señor, bendito Dios, Señor. Por tu bondad, Señor, para con nosotros, Rey. Por tu amor, Señor. Señor, gracias, Rey, porque tú eres amor, Señor. Y entregaste a tu Hijo, Señor, a cambio de muchos hijos, Rey. Entregaste a tu Hijo, Señor, y sobre Él, Señor, descargaste tu ira, Señor, sobre el pecado del hombre, Señor. El pago, Señor, que debíamos de tener, Señor, fue descargado, Señor, bendito Dios, en Él, Rey. Y por eso te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey. Y te exaltamos, Señor, bendito Rey, Señor. Un amor, Señor, bendito Dios, Señor. Incomprensible, Señor. Para la mente humana, Señor, pero para ti, Señor. Y tú dices, Señor, ¿quién me ha dado a mí? Si yo he dado primero. Tú hablas, Rey Santo, Señor. ¿Quién me ha dado primero a mí? Si yo he dado de primero, Señor. Señor, si no nos acercamos a ti, tú no te acercas, Rey. Señor, tú nos atrajiste a Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por esa redención tan grande, Señor. Por eso es que tú nos dices que cuidemos esta salvación tan grande que nos has dado, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos consuela, revela aún lo que somos en el cuerpo de Cristo, nos revelas lo que somos para ti, Rey, lo que has hecho con nosotros, Rey, lo que somos en ti, Señor, quién somos en ti. El Santo Espíritu de Dios lo revela. Gracias, Señor. Revela los dones, revela el ministerio, revela, Señor, y entrega todo aquello, Señor, para hermosearnos, Señor, y para equiparnos y desarrollar tu obra, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque no estamos solos, Señor. Gracias porque tenemos esa compañía permanente que nos anhela celosamente. Oh, Rey grande eres tú, Señor. Y te tenemos a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tienes trazado para nosotros. Y que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a obedecer, nos ayude a caminar en el camino que tienes trazado, para así cumplir la obra para la cual tú nos has enviado, para la cual nos compraste, para la cual nos creaste, para la cual nos hiciste. Gracias, Señor. Gracias por todos los dones, Señor, por el ministerio, por los dones motivacionales, Señor, que has dado, Rey, para así desarrollar esa obra, Señor, la cual nos has encomendado. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite para compartir la palabra de Dios y podamos entender un poco más. Estamos hablando acerca de los dones espirituales y estuvimos viendo los dones de poder, los dones de expresión y los dones de revelación.
Y hermanos, eso lo veíamos en 1 Corintios 12 y en el versículo 4 de 1 Corintios 12 nos dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces aquí estamos viendo los diversos dones que en adelante después los expresan. Entonces los cogimos en triadas, en dones de revelación, en dones de poder y en los dones de expresión. Después en el versículo 5 nos dice: Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos mirando que los ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente en 1 Corintios capítulo 12, entonces nos dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y entonces podemos ver lo de Romanos acerca de los dones motivacionales. Y nos dice Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bueno, mire hermanos, cómo podemos ver dones espirituales, 9 dones espirituales, podemos ver 5 ministerios y podemos ver los dones motivacionales. Y entonces si nosotros miramos, hay muchas formas, hay mucha diversidad para el servicio. Y entonces por eso es que nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tienen muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, queriendo decir que nosotros, cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo, pero es bien importante que tú puedas conocer quién eres en el cuerpo de Cristo. Esto lo hemos reiterado, lo hemos hablado, mis hermanos. Y hermanos, es importante que entendamos que en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10 nos dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Queriendo decir aquí este texto, porque desde el comienzo habla sobre la revelación por el Espíritu de Dios y habla del hombre carnal, del hombre espiritual y del hombre natural, o sea, aquel que no conoce al Señor todavía. Pero entonces nos está diciendo a nosotros que en nuestro espíritu están consignadas todas las cosas nuestras. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, nosotros somos seres espirituales que llegamos y nos dieron un estuche, que es este cuerpo que es polvo de la tierra, ¿sí? Y cuando nosotros morimos, se hace la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra,
en nuestro espíritu están consignadas todas las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y dice aquí que el Espíritu, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Y Él nos lo da a conocer también las cosas que habrán de suceder. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hace una función poderosísima en nuestras vidas. Por eso es que el Señor dice que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, que nos va a enseñar, que nos va a guiar, que nos va a dirigir. Y por ello es que nosotros debemos de tener una relación con el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, aquí nos está diciendo en Romanos capítulo 12, nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una función misma en particular, o sea, tanto sean los dones espirituales, tanto sean los ministerios, como también los dones motivacionales, son funciones en el cuerpo. Y debemos de saber qué es lo que a nosotros nos ha correspondido, qué es lo que el Señor nos ha dado, quiénes somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Y entonces aquí nos hablan acerca de varios dones, dice aquí en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Queriendo decir entonces que aún, ¿se acuerdan cuando el Señor da los dones? Ahí en Mateo 25, habla de los talentos que da, y a uno le da 5 de acuerdo a la capacidad de cada persona. El Señor da los talentos. Entonces a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces debemos de entender que nosotros podemos fluir, tener un ministerio, tener dones espirituales y también tener estos dones motivacionales. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a mirar? Es desglosar cada uno de estos dones motivacionales, pero para que nosotros vayamos identificando qué es lo que nos ha dado el Señor a nosotros, tanto de los dones espirituales, para que vayámonos perfeccionando en estos dones, como también que nosotros podamos identificar el don que nos motiva para hacer esa obra en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos está motivando a nosotros? ¿Cuál es ese deseo grande que tenemos en nuestras vidas y que el Señor nos ha dado? Entonces, en el versículo 6 dice que según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, aquí hay una intervención que es la fe, que es creer qué es lo que se me ha concedido y que yo deba de fluir en ello. Entonces, tendríamos entonces el ministerio profético, tendríamos el don espiritual de profecía y el don motivacional de profecía. 3 cosas debemos de diferenciar. Entonces, una persona que profetiza no quiere decir que entonces sea profeta, pero un profeta sí puede profetizar, un profeta sí fluye en la palabra de profecía. Una persona que tiene un don de profecía, óigalo bien, un don espiritual de profecía, puede fluir aún en palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Recordemos que en los dones de revelación se muestra la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la profecía.
pero aún también se manifiesta la profecía en el género de lenguas cuando viene la interpretación de esas lenguas. Entonces ahí ya también fluye una profecía. Entonces el ministerio profético es algo totalmente diferente. Fluyen los dones espirituales, sí, y aún puede fluir en un don motivacional de profecía, pero este ministerio debemos de entender que es el que muestra la dirección, muestra hacia dónde hay que ir. Los otros dones, el de profecía y el don motivacional de profecía, no muestran el camino, no muestran la dirección. Entonces son diferentes. El don de profecía dado por el Espíritu generalmente se dice así dice el Señor, ¿sí? Pero ya en la parte motivacional de profecía ya es algo muy diferente. Entonces queremos que tengamos en cuenta qué es entonces el don motivacional de profecía. Entonces este don motivacional de profecía fluye en las personas y ellos muchas veces no son entendidos, creen que los están juzgando a las otras personas o creen que los están señalando, pero es un don como algo innato que Dios da el entendimiento y lo ha puesto en sus corazones. Estas personas ven las cosas en blanco o negro, ven las cosas en lo bueno o lo malo. O sea, ellos, pastor, ellos no lo adornan, como a veces se adorna, ellos no, o es blanco o es negro, o sea son radicales. O sea que sale la palabra así como sí. como la sintió y vino y le dijo, y pueden golpear a las otras personas porque pues sí, uno no está como acostumbrado a que lo traten mal, ¿no? A que lo traten y le digan las cosas directamente. Claro. Sí, y no hay términos medios para ellos, sí. O blanco o negro, y se le dice a la persona. Por ejemplo, decirle, mira, lo que estás haciendo es malo porque esto y esto y esto. Y entonces, ay, esa hermana, como le dice a uno, ni le adorna, ni le adorna, no tiene amor. Y entonces esto es lo que puede sufrir una persona que tiene este don motivacional de profecía. Y puede ver las intenciones, pastor, puede ver las intenciones, pero sabe que está bien o mal, es un don de Dios para verlo en esa dimensión que el Señor le ha dado a esa persona, en ese don de profecía motivacional. Este don de profecía igualmente también discierne los motivos y las intenciones que pueda tener una persona. Y podemos dar un ejemplo muy peculiar y es de Juan el Bautista. Y podemos ver que Juan el Bautista, él golpea. Así, él golpea fuerte. Por la franqueza, por la justicia que se lleva, entonces uno a las otras personas que se ponen todas delicadas, que no quieren que se les hable en esa forma, entonces lo creen duro a la persona o que no tiene amor, como decíamos ahora, pero es que viene así. Por el mismo sentido de la justicia, de la integridad y de la verdad. Entonces es como una persona que es imparcial, es una persona que le gusta caminar en la palabra y conoce la palabra y entonces no permite intermedios, ¿sí? Como el Señor nos dice, prefiero que seas frío o seas caliente, pero no tibio. Entonces, asimismo, nosotros podemos verlo en Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podemos ver cómo salía esa palabra profética, esa palabra de él, y decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y apenas se estaban acercando para venir a bautizarse, pero entonces el Señor le había revelado, le había mostrado
de que lo que había en su corazón. lo que había en sus corazones, y que pues venían era a hacer una simulación, pero realmente no había un arrepentimiento. Entonces, pues estas personas así en la iglesia siempre son como señaladas, ¿no? Que son tan fuertes, que hablan tan fuerte y que son tan violentos. Los pueden declarar de unas personas que no tienen ni misericordia. Pero la cuestión es de que la palabra sale acerca de lo que el Señor les puede revelar de una persona. Y, por ejemplo, es como lo de una madre que ve a su hija que tiene un novio y entonces le dice: ese novio no es bueno para ti. Pero si ni siquiera lo conoce, si ni siquiera ha hablado con él ni nada de eso, pero es como algo así, ese don de profecía. Debemos de tener en cuenta aquellas personas que tienen este don motivacional de profecía, de que pues como son imparciales y como están en la parte del sentido de la justicia, en el profundo sentido de la integridad, de la verdad, ¿sí? Y estas personas que aún no saben cómo, de dónde viene ese sentimiento así, entonces pues las personas suelen ser como tremendamente estrictos y hacen que se vean como duros, que tengan choque con las personas, con las relaciones con otras personas, y pueden hacerse ver odiosos, o que dicen una realidad con una verdad y no tienen misericordia. Entonces es como decir que pueden trabajar porque el Señor se manifestó y Él les dijo las cosas, pero muchas veces las dijo con amor, por decirlo así. A aquella mujer adúltera, Él le dijo a él: mujer, ¿quién te acusa? Dice: nadie. Bueno, yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. O sea, lo pudo decir, pero no la dañó, no la hirió, ¿sí? Y le pudo decir una verdad. Hermanos, un ejemplo, a mí me pasa esto. Entonces y es que uno está tranquilo cuando eso sale disparada la palabra, y entonces yo tuve un encuentro con unos jóvenes ¿Evangelizando? Evangelizando, en la Plaza de Mercado. sí, en un puente. ¿Y cómo les parece que a mí me salió eso? Cobardes. Y yo le dije 3 veces: cobardes, 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 ¿por qué no se alistan en el ejército de Dios? Y ya después que pasamos el puente, ellos se quedaron mirando y luego se reían. Cuando pasamos el puente, yo le pregunté a mi compañera de milicia, le dije: mira, eso se oyó como duro, ¿cierto? Como raro. Dijo: pues sí, pero eso es de Dios. Ella solo me dijo así: eso es de Dios, siga, hermana, no se ponga con nada de eso. Entonces son situaciones que le salen a uno así, con esa fuerza, porque salen con fuerza. Entonces, y no me ha pasado una vez, me han pasado muchas veces, y la gente se queda mirándome, y yo digo: uy, Dios mío, ¿cómo sale eso disparado la palabra? Bueno, mis hermanos, entonces mirando también la parte que nos dice en el versículo 7, dice: o si de servicio, en servir. Y este don motivacional de servicio es muy precioso. Igualmente debemos de tener un equilibrio, porque, por decirlo así, el ejemplo que nosotros tenemos es de Marta y de María. Si recuerdan a Marta y a María, es muy tremendo acerca de Marta y de María. Y este don motivacional busca las necesidades, en dónde ayudar, en dónde necesitan algo para yo ayudar, para yo estar allí y suplir una necesidad. O sea que el motor que impulsa a esta persona en este don de servicio es solventar la necesidad de alguna persona o en algún caso. Y ese es el gozo de ella. El gozo de su vida es servir. Y nosotros podemos ver a Marta, y el Señor le habla algo a Marta, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en ese equilibrio. En Lucas 10, versículo 38 nos dice:
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. En esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Entonces aquí vemos esta parte del don de servicio, porque Marta tiene ese don de servicio. Pero entonces el punto es de afanarse o de turbarse. Y hay unos momentos, hermanos, en que nosotros necesitamos de escuchar la palabra. Podemos servir en la iglesia, podemos servir en el cuerpo de Cristo, pero tampoco debemos de dejar la palabra, dejar de algunas ministraciones que necesitamos. Si nosotros vemos aquí en Juan capítulo 12, también Marta está en las mismas. Pero era su don, hermano. Era su motor y ella lo hacía con amor, aunque ella veía que como que no le alcanzaban las manos para servirle a todo ese pueblo que para había hacer llegado. todo lo que ella iba a hacer, Sí, ¿cierto? porque era ella y lo hacía con amor. Otra le hubiera tirado la cebolla por allá o dejar eso y tirado allá y sentarse a escuchar la palabra, pero es como un motor de la vida de ellas que las hace funcionar así, en esa manera. ¿Podría uno entonces decir que todas las mujeres tienen el don de servicio? No, pastor, porque yo he visto unas que nanay. Entonces, por ejemplo, vemos ahí en Juan 12, versículo 1, cómo ahí está otra vez Marta. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces aquí vemos también lo que es Marta. Marta sigue sirviendo porque ese es el don de ella. Ese es ese don motivacional y que la motiva y ella se siente contenta. Hay muchas personas que se sienten contentas con el servir. Uno está rodeado de muchas personas en la iglesia, uno está rodeado de muchas personas y uno debe ir identificando a aquellas personas en el servicio, porque muchas veces esas personas que están en el servicio hasta uno siente que como que se le están metiendo en la vida de uno. O que son exageradas, porque sí, uno no entiende ese don motivacional, sí, entonces uno puede hablar de eso y no es así. Debemos de entender que es un don de servicio. Y por ejemplo, hay una hermana que es muy especial en el servir y eso está pero muy en todo. Y entonces hasta, por ejemplo, ayer que teníamos un discipulado y me dice, y yo estaba en mi casa, no había internet, y entonces me dice, pastor, acuérdese que ¿por qué no coloca la enseñanza desde aquí? Porque todavía en su casa no hay internet. Y dije, ay hermana, gracias que me acordó de eso. Están pendientes del cuidado de uno, de las cosas que tienen que ver con la iglesia, las responsabilidades. Y no es que se le estén metiendo en las cosas de uno, sino que lo están ayudando. Y esa es la parte importante que nosotros debemos de tener en cuenta en el servicio. Y que sea equilibrado también ese don de servicio, porque muchas personas pueden estar sirviendo y pueden dejar la palabra a un lado, o pueden estar sirviendo y aún pueden dejar sus hogares a un lado. Y entonces debe de haber un equilibrio en esta parte de este don motivacional de servicio. Nosotros tenemos también, por ejemplo, un ejemplo de Rebeca. Rebeca en Génesis 24, cuando el siervo más antiguo de la casa le coloca una señal al Señor y le dice que la mujer, que cuando Él le pida agua, Él le dé agua, pero también que le dé agua a los camellos, esta sea la mujer para el hijo de Abraham, o sea, para Isaac. Y tal cual fue así, pero era una mujer de servicio, porque
Déjeme decirle, hermano, darle agua a los camellos, ¿cuántas baldes de agua tiene que sacar esa mujer de ese lugar para poderle dar y solventar a esos camellos que habían? No sabemos cuántos habían, pero dice los camellos. Entonces es importante que nosotros podamos entender ese don y ver en la iglesia quiénes tienen ese don, y para que nosotros no tanto así de utilizarlos a ellos, sino que poder conocerle y tener un concepto apropiado de cada uno de ellos, mis hermanos. Tanto el don de profecía como también el don de servicio. Es importante que nosotros los podamos tener en cuenta. Los hermanos, las personas que tengan este don de servicio, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con ellos, porque son personas que pueden herirse muy fácilmente cuando nosotros no le prestamos atención, cuando nosotros les hacemos algunas situaciones despectivas sobre su servicio. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte, que se pueden golpear muy fácilmente, porque el expresar el amor en ellos es el servir. Y entonces cuando a uno lo coarta de servir, entonces se puede herir fácilmente. Vamos a mirar el don de la enseñanza. Podemos apreciar que hay un ministerio que es de maestro, y también hay un don de enseñanza. Entonces se puede confundir este don de enseñanza con el ministerio de maestro. Y entonces podemos mirar el apóstol Pablo. Él dice que era maestro y que también era predicador, pero entonces en él podemos observar, puede ser que tiene un ministerio de maestro, pero también tiene el don de enseñanza. Son dos cosas que se pueden ir mezclando. Y entonces en el don de enseñanza, el deseo de esta persona es de traer la revelación de Dios y compartirla, no guardarla, sino compartirla. Y aún en ese mismo hecho de compartirla, esa revelación pues va avalado con la palabra. Y también lo que es la doctrina. El Señor le dio al apóstol Pablo la doctrina, pero este hombre, siendo un apóstol, él toma del antiguo pacto, toma la sombra, toma la figura y la lleva al nuevo pacto y la explica. Y a mí me parece eso hermosísimo y muy entendible. Por ejemplo, lo de la ley, y él lo muestra como de un esposo y una esposa. También es una preocupación de estas personas que tienen este don de enseñanza, de lograr que los demás se desarrollen y crezcan. Lo que quiere es que esa enseñanza se haga vida en ellos, de mantener la doctrina sana. Y podemos ver con el apóstol Pablo, hay muchos momentos en que el apóstol Pablo se preocupa por las iglesias y que mira que las iglesias estén en una doctrina sana. En Hechos capítulo 16, versículo 4 y 5 nos dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aquí vemos que al apóstol Pablo lo delegaron para entregar del concilio de Jerusalén sobre la ordenanza de que no guardásemos la ley, sino solamente 4 cosas: de no comer animal ahogado, de no comer sangre, de no fornicar, y de que hiciéramos todas estas cosas y que la pasáramos bien. Entonces es importante que el apóstol Pablo confirmaba la fe de las iglesias, y dice allí que aumentaba el número en cada día. Podemos mirar el apóstol Pablo como la solicitud de él de ir y mirar las iglesias a ver cómo andaban en la fe, porque había muchas personas que podían distorsionar esa fe. Y miramos también en 2 Corintios capítulo 11, nos dice:
Ojalá me tolerase un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos al apóstol Pablo en este don motivacional de enseñanza, aunque él dice que él es maestro también y pueden ir combinados estos dos dones, y él habla de que ojalá me tolerarais un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. O sea, esto es bien interesante porque el apóstol Pablo siempre quiso que esa palabra se hiciera vida y él buscaba las ilustraciones, por ejemplo, de Agar y de Sara. Hablaba de lo libre y de la esclava, hablaba de la nueva Jerusalén y de la Jerusalén celestial. Entonces él mostraba figuras para poder hacer entender acerca de lo que era la ley y de lo que era la gracia por fe en Cristo Jesús. Podemos ver también en Gálatas capítulo 2, el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, aquí era bien interesante porque el apóstol Pablo primero se reúne con los apóstoles, o sea, los que tenían reputación, y explicó, enseñó, mostró el evangelio para los gentiles, para no correr en vano. O sea que él no solamente hizo una labor de enseñanza a la iglesia, sino que también por la revelación que había tenido el apóstol Pablo, fue y le explicó a todos los apóstoles de reputación para que ellos entendiesen que el Señor había abierto puerta a los gentiles. Y en ese concilio de Jerusalén, Jacobo dice en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces aquí vemos que aún el apóstol Pablo fue delegado, como lo había hablado anteriormente, pero este es el punto, que era necesario que estos apóstoles conocieran el evangelio hacia los gentiles. Y hermanos, este don motivacional de la enseñanza busca ilustraciones, busca ejemplos, busca cómo hacer que la enseñanza llegue al corazón de las personas y en su manera de servir a Dios y de servir a los semejantes a través de la enseñanza. Busca, lee, investiga, indaga con el fin de que su enseñanza sea algo efectivo, donde algo complicado lo haga simple. Tiene un receptor de mirar y observar todas las cosas que suceden alrededor para de allí extraer algo para enseñar, algo que le revele el Señor para enseñar. Y la motivación de su vida es aclarar la verdad revelada, verificar la verdad de todo lo declarado. Por ejemplo, un sueño lo pueden estar mirando y en dónde dice la palabra algo que tenga que ver con ese sueño. Una palabra profética la están mirando y la están revisando, o algo para siempre extraer la verdad. También le gusta aprender, le gusta estudiar para después enseñar. Esta persona, su motivación es servir en la enseñanza. En cualquier tema que le den para enseñar, cualquier tema que necesita la revelación que vaya junto con la palabra. Otro don es, en el versículo 8 nos dice, el que exhorta en la exhortación. Y de esto sí es bien importante entenderlo, y ojalá la iglesia haya salido de ese estado de la costumbre evangélica
y pueda ir al diccionario que es la palabra exhortación. Mucha gente dice voy a exhortar a esa persona y le van a llamar la atención y a decirle y a cantarle la tabla y decirle lo malo que ha hecho. Pero realmente la exhortación es algo totalmente diferente, está mal tomado. Y la exhortación tiene que ver con levantar, animar, motivar. Y la exhortación es en esa persona, el don que el Señor da de exhortación, hace que levantar a la persona de esos estados en que se encuentre. Puede ser de un pecado que no ha podido levantarse y que necesita esa ayuda. Ahí está la persona que puede ayudar en esa parte de la exhortación, en una persona que necesita ser levantada de un estado espiritual para llevarlo a otro estado espiritual. Allí está la persona que exhorta, ¿sí? Su motivación es ver a las personas crecer y madurar. Tienen ánimo y le cae bien a todas las personas porque es muy jocoso, muy jovial y quiere estar en una parte, en la otra y preguntarle a una persona cómo está, cómo te sentís y ayudarlo en ese consejo, en levantar ese ánimo, motivar, animar. Esa es la parte de este don de exhortar. Es animar, levantar a las personas de un estado espiritual y llevarlas a otro. Aplica mucho la palabra de Dios. El maestro hace que enseñarla y tiene unos principios y unas pautas. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Más el que exhorta está aplicando la palabra y dando el consejo para que esa persona sea levantada. Son muy simplistas, son muy sencillos y la parte importante en ellos es de que pueda llevarlos a una madurez. Un ejemplo que nosotros tenemos es de Bernabé y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 20. Aquí nos cuenta que al apóstol Pablo los judíos lo apedrearon y lo dejaron casi como muerto y lo arrastraron hasta afuera de la ciudad, pero vinieron los discípulos y miraron al apóstol Pablo como casi muerto. En el versículo 20 nos dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí los exhorta. Aquí Bernabé es uno de los que exhorta a los discípulos y de que tomen ánimo y que permanezcan en la fe. Esta es la labor de este don de exhortación. Vemos también como quinto don el don de dar con liberalidad. Este don, el ejemplo que nosotros podemos tener es de Abraham. Y nosotros podemos ver cuando a Abraham le dan la dotación al siervo más antiguo de la casa para que le busque esposa a Isaac, y llevan sus camellos cargados. O sea, una dotación no es tanta cantidad. Sin embargo, Abraham se excede en dar no solamente para la novia, trajes y vestidos, sino para la familia también de la novia, para Labán, para su madre, para su padre. Y es una forma como nosotros podemos ver a Abraham, aún cuando Abraham se disgustan los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y Abraham muy sencillamente dice: esta es la tierra, si tú escoges para la derecha, yo cojo para la izquierda. O sea, le da la oportunidad que Lot escoja el lugar que él quiera ir. Si tú escoges para él a la derecha, yo me voy para la izquierda. Y Lot se le abrieron los ojos y cogió el mejor lugar.
y sin embargo llegó a parar a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos que Abraham tiene ese don de dar con liberalidad. Vemos que Abraham tenía una capacidad adquisitiva muy grande. El que tiene este don de liberalidad tiene una bolsa sin fondo, tiene recursos para dar, no puede dejar ir a la persona sin darle algo. Van por la vida buscando las necesidades, suple las necesidades para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es una forma de vivir ya de esa persona y así manifiestan el amor dando. Son personas muy sencillas, aún no manifiestan el alarde de su dinero, no son personas que tienen cosas ostentosas, unos carros inmensos, lo que fuera. No, son personas sencillas y hacen que dar, y esas personas hacen negocios, hacen forma que el dinero fluya, ¿sí? Por el mismo hecho del principio eterno de Dios, de que dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosante en su regazo, y como dice aún el Señor Jesús, que es preferible dar que recibir. Igualmente, entonces, todo esto obra a favor de ellos, tienen una gran amabilidad para poder generar los recursos, para poder ayudar, para poder dar. Muchas veces a estas personas se ven con malos ojos, en el sentido de que puedan catalogarlas como unas personas materialistas, como unas personas que compran los favores, que se le hace un favor y ya le están dando dinero a uno o lo que fuere, pero realmente ese es el don de ellos, de dar con liberalidad. Y entonces en eso nosotros también tenemos que observar, tenemos que mirar, detectar a aquellas personas, porque ellas fácilmente se están involucrando en causas, en ayudar en una fundación, a los niños, a los jóvenes, y entonces pues es un don que el Señor está dando en el cuerpo de Cristo, y pues debemos de saber encauzar estos dones para el servicio en el cuerpo de Cristo. También está el don de presidir con solicitud. También dice en otras versiones que el que preside con responsabilidad. Y esto sí es bien precioso, porque nosotros tenemos como dos ejemplos de estas personas. Obviamente nosotros podemos ver al rey David, pero fue un hombre que fue escogido, pero tenemos un don que, por ejemplo, el de Jacobo. A mí me parece bien bonito lo de Jacobo en Hechos 15, cuando se hace la reunión, cuando hace ese concilio, él preside allí esa reunión, y en el versículo 13 nos dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Mire, hermanos, tan tremendo esta facilidad de este varón Jacobo para presidir y de organizar, de administrar, y aún toma las escrituras, y aún después cuando escriben en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, esto es muy, muy importante, que nosotros veamos estas personas que con gran facilidad
presiden una reunión y con gran facilidad aún toman la palabra para poder sustentar lo que está aconteciendo y aún determina, él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto es importantísimo en la persona que preside. Entonces, una persona que tiene este don de presidir, organiza, administra y aún manda, como lo vemos aquí en Jacobo. A él se le facilita todo porque todo tiene un orden y él mira todas las cosas, no las ve solamente una por una, sino que ve todo el panorama de todas las cosas. Entonces, estas personas son administradores, son organizados, forman equipos, se les da fácil pedir cuentas, andan generando y produciendo formas de administrar, de cómo expresar las cosas y hablarlas a toda una cantidad de personas. Ellos ven la foto completa, como les estaba diciendo. No ven fichita por ficha como el rompecabezas, que ven una sola fichita, sino que ellos tienen la visión completa de todo el panorama. Nosotros podemos ver a una Nehemías. A mí me parece también Nehemías muy, muy propio, porque él cuando él está llevándole el vino al rey, ahí en Nehemías 2, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y entonces, mire, hermanos, a mí me llama la atención esta forma de él en un momento dado tener todo planeado, decirle al rey cuánto se iba a demorar, y aún él le dice: necesito cartas para esto, para lo otro, aquello, que franqueen, que no me vayan a detener cuando vaya a pasar de un lado al otro, que me den madera, que dice aquí en el versículo 9, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey. O sea que él conocía todo lo que estaba pasando, ¿sí? Todo lo que necesitaba él. Entonces este es un buen administrador. O sea, él presidió lo que fue la edificación de los muros de Jerusalén. Y él, cuando llega a Jerusalén, entonces reúne al pueblo y le va dando, a cada uno va colocando los grupos, qué es lo que deben de hacer en cada lugar. Entonces miramos en el capítulo 3, dice el reparto del trabajo de la reedificación. Y no lo vamos a leer todo, pero aquí nos dice en el 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib,
con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y así fueron dando toda la vuelta a Jerusalén y cada familias iban edificando. Entonces, esto es un buen administrador. Esto es una buena persona que preside lo que es la edificación de los muros de Jerusalén. Ahí lo podemos ver un ejemplo claro también. Entonces, si nosotros vemos a Nehemías, él va y mira toda la muralla de noche, se va a caballo y mira toda la muralla cómo está y entonces planea todo. Es una persona que en un caso dado, lo negativo de ello es que todo lo que quiere lo organiza y lo tachan de perfeccionista. Por el mismo hecho de su organización, pues le rinde mucho el tiempo y ama la organización para que todos los demás se gocen en lo que se está haciendo, pensando en que cada uno pueda hacer sus funciones. Son muy buenos trabajadores y ellos ponen metas y alinean a la gente para que caminen cada uno en el rumbo determinado y tienen la habilidad para manejar metas y tareas, o sea, tener muchas funciones, como aquel hombre que le dieron 5 talentos, porque tenía esa capacidad para manejar esas cosas. El séptimo don motivacional y último es el que hace misericordia con alegría. También otras traducciones dicen el que hace compasión con alegría. Y podemos ver el ejemplo del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, una situación contradictoria, porque está el sacerdote y está el levita, que son los que sirven al templo y tienen la palabra de Dios. Sin embargo, este samaritano, que no lo consideran como pueblo de Israel, a este samaritano, él es movido a misericordia. Aquí se ve el don motivacional de la compasión, de la misericordia y ayudar a otra persona con alegría. Mire, ese deseo que ese hombre tiene y que aún está en el mesón, se queda cuidándolo y después al partir le da el dinero al dueño del mesón para que lo cuide y que si gasta algo más, viene. Entonces, aquí podemos ver este don motivacional de compasión, de misericordia, y es muy diferente a las emociones y los sentimientos, porque no puedo, este don no es guiado por emociones y por sentimientos, y vamos y ayudemos aquí y ayudemos allá. No, es un don que el Señor da y eso fluye, algo natural, es algo propio de la persona. Y en este don nosotros podemos mirar que aunque no se merezca a una persona que se le deba de ayudar, sin embargo se le ayuda por pura misericordia. Eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Entonces es como una extensión de lo que es el Señor en su misericordia para con nosotros. Él trata de ayudar a las personas y
a perdonar, trata de ayudar a que una persona perdone a la otra, o trata de ayudar de cómo manifestar ese amor, cómo excusar a una persona, cómo justificarla y cómo ayudar a otra persona, aunque la desechen, aunque digan nada bueno hay en ella, se manifieste y dice, no, pero si yo sí veo algo bueno en esta persona. Esto tiene que ver con el don motivacional de la misericordia, de la compasión. El Señor a nosotros nos dice que tengamos misericordia como Él es misericordioso, ¿sí? Y entonces, pues es algo que el Señor nos pide a nosotros, pero en este caso es un don y entonces es algo innato en la persona, buscando la manera de expresar el amor y la misericordia. Tienen la habilidad de sentir, de percibir cuando una persona está en angustia y esa persona lo puede saber y entonces empieza a hacer esa obra de misericordia con ella. Esto tiene que ver con el don motivacional de misericordia, de compasión. Comprende y ayuda a las personas que están angustiadas y las lleva a un estado de alegría y de gozo. Estos dones son los dones motivacionales y debemos de ir observándonos nosotros mismos y observando cómo nosotros tenemos alrededor personas y que al menos no saben que tienen esos dones y podemos manifestar esa parte y hablarla de que estas personas tienen estos dones en sus vidas. Damos gracias al Señor por esta palabra y por ese entendimiento que el Señor da a otros ministros y el entendimiento que da el Señor para que nosotros podamos ejercer y podemos ver en la grey que el Señor coloca a cargo y así poder ver a aquellas personas que tienen estos dones, tanto los dones espirituales como los dones ministeriales y como los dones motivacionales. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Rey, gracias, porque asimismo, Señor, podemos ir conociendo a aquellas personas, Señor, que tienen estos dones, Rey. Revélalos y muéstralos, Señor, bendito Rey, y que aún mis hermanos puedan conocer qué dones tienen para asimismo multiplicarlos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a tu pueblo, Rey Santo, Señor, y para estos tiempos postreros que han de manifestarse todos estos dones, Rey Santo, y para la gloria postrera, Señor, bendito Rey, Señor, para ir a la mies, Señor, bendito Rey, que ya está blanco los campos, Rey. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.